El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:26, gracias. Retomemos los temas políticos aquí en A Primera Hora por Majestad Radio. Gracias por la sintonía, por los mensajes, los saludos, las críticas también bien recibidas en nuestro espacio. Omar Simón nos acompaña, ex presidente del Consejo Nacional Electoral, conocedor de estas materias, nos atiende de modo telemático. ¿Cómo le va, Omar? Bienvenido, buenos días. Buen día, Fabricio. Buenos días a los radioescuchas. Muy bien, gracias. ¿Cómo ve usted el episodio ocurrido ayer en el Consejo Nacional Electoral cuando el CNE no entregó el documento para el registro de la aceptación de la candidatura a la vicepresidencia de la República o precandidatura, para hablar con más propiedad, del economista Rafael Correa, porque no estuvo presente de modo personal? A ver, bueno, creo que es un debate largo el tema sobre esta reforma que se hizo al reglamento de democracia interna de las organizaciones políticas, donde se estableció que la aceptación de la candidatura tenía que ser de manera personal, personalísima, indelegable, aceptación que además se la hace ante la organización política. Es decir, hay que entender claramente la fase en la que estamos en este momento. La fase en la que estamos en este momento es la fase de democracia interna de las organizaciones políticas, es decir, cuando las organizaciones designan a sus candidatos, y la aceptación de una candidatura o de una precandidatura es ante la organización política que nomina a la persona o nomina a las personas para establecer las listas de candidatos del binomio presidencial y de tales. Me parece que fue bastante extraño lo que sucedió ayer, porque adicionalmente no fue ninguna autoridad electoral la que negó la aceptación de esta presentación, que se hizo a través de un poder por parte de la hermana del expresidente Rafael Correa, y sin embargo el funcionario del CNE, en este caso, funcionario encargado de receptar esa presentación, se negó a aceptar la presencia o la delegación que en este caso tenía Pierina Correa. Es decir, entendamos, es un funcionario electoral, no es una autoridad electoral, no está en capacidad de tomar decisiones, y en este caso tomó una decisión que creo que va mucho más allá de lo que podrían ser sus facultades, sus funciones dentro del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, sí llama la atención una cosa, Fabricio. Recuerde usted que el lunes, estaba viendo además en su cuenta de Twitter, el día domingo, me parece, 23, que fue el último día para realizar los procesos de democracia interna de las organizaciones políticas, la candidata vicepresidencial de Pachacuti renuncia a de ser candidata. 3 o 4 días después, Pachacuti decide que la candidata era otra persona, se presenta a inscribir o a aceptar la candidatura, y es aceptada esta candidatura a pesar de no haber cumplido con el requisito de democracia interna dentro de los periodos que el Consejo Nacional Electoral establecía. Es decir, lo que estamos viendo es finalmente un manejo absolutamente discrecional del proceso de aceptación de candidaturas. Lo mismo sucedió, y es mucho más grave todavía, en el caso de los asambleístas del exterior. Cuando a un asambleísta del exterior se le admite la presentación en Quito, y a otro asambleísta por el exterior que corre para la reelección no se le admite la presentación. Es decir, no se entiende bien qué es lo que está pasando. Parecería ser que no hay claridad en la aplicación de las normas y los procedimientos por parte del CNE, lo cual genera discrecionalidad finalmente del organismo electoral, discrecionalidad que va dirigida también hacia los afectos y desafectos, eso está claro, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo en el tema de los afectos y desafectos. Yo hice un comentario extenso en la primera parte de este espacio con mi visión sobre lo que está ocurriendo, pero vamos a dividir algunos de los elementos que ha señalado Omar Simón. Sobre lo de Pachacuti, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y lo comenté, porque Pachacuti, dentro de su ejercicio de democracia interna, designó a su precandidato presidencial, Yacu Pérez, y a su precandidata a la vicepresidencia, Larisa Marangoni. Marangoni, 1 o 2 días después, declina su postulación, y ya sin democracia interna, ya sin una convención o asamblea, el Consejo Político de Pachacuti
designa al reemplazo de Marangoni, que es la señora Virna Cedeño, que finalmente ayer registró la aceptación de su precandidatura ante el Consejo Nacional Electoral. El punto es, lo que le quedaría a Centro Democrático es hacer lo mismo. Su dirigencia podría reunirse y designar otro candidato o candidata a la vicepresidencia de la República en lugar de Correa y registrar la aceptación de esta nominación ante el Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que cabría. A ver, el tema es que el día de hoy termina el plazo para las aceptaciones, ¿no es cierto? Es decir, hasta el día de hoy los candidatos que fueron designados por primarias para cualquiera de los cargos de elección popular dentro de las organizaciones políticas pueden presentarse ante las delegaciones provinciales, los consulados o el Consejo Nacional Electoral a registrar registrar su aceptación de la candidatura. Es decir, insisto, esta es una traba absolutamente innecesaria y absurda que se puso dentro de este reglamento, pero tendría solamente hasta el día de hoy. Entonces ahí viene qué es lo que sucede. Por ejemplo, si es que en el periodo entre el día de hoy y la inscripción de candidaturas, cualquiera de los candidatos renuncia a postularse o cualquier cosa puede suceder y no puede inscribir su candidatura ya en el periodo de inscripción oficial, donde sí efectivamente hay que presentar al Consejo Electoral los formularios. Del Consejo Electoral tiene que revisar si no están incursos de prohibiciones, si es que han cumplido todos los procedimientos, están dentro de la ley, digamos, para ser candidatos. Eso es a partir del día 18 de septiembre, que inicia el periodo de inscripción de candidaturas, hasta el 7 de octubre, que se cierra el periodo de inscripción de candidaturas. Solo ahí el Consejo Electoral puede verificar requisitos, ¿no es cierto? Y en el caso de detectar que un candidato no cumple con los requisitos o está incurso en inhabilidades, descalificar esa candidatura, pero solamente dentro del periodo de inscripción de candidaturas. Claro, yo entiendo, por ejemplo, que me parece que es el 104 del Código de la Democracia, permite reemplazar luego de la inscripción. Ojo, esto será después del 18, o sea, a partir del 18 de septiembre hasta el 7 de octubre, que será el plazo para la inscripción. Es el 104, efectivamente. El 104 es el que permite reemplazar las candidaturas. Esto ya ocurrió, por ejemplo, en 2013, cuando Creo inicialmente emocionó o nominó a Auqui Tituaña como candidato a la vicepresidencia. Fue impugnado, se dio paso a la impugnación y se decantaron por Juan Carlos Solines. En el 2017, Creo había propuesto a Fernando Villavicencio, fue impugnada su candidatura, se aceptó la impugnación y finalmente designaron como candidato a Fabricio Villamar. Digamos que eso ha pasado y han sido reemplazados. El punto es, y yo le pregunto, con esto que usted está señalando, ¿es el día de hoy, hasta las 23:59 de este miércoles 2 de septiembre del 2020, que Centro Democrático tiene que presentar un candidato o candidata a la vicepresidencia que acepte la nominación como primer paso para lo que se vendrá después o no? Omar Simón. A ver, aquí hay un vacío de la norma, ¿no es cierto? Porque la norma establece que hasta el día 23, o sea, el reglamento establece que hay un proceso de nominación interna de selección de candidaturas. Ese plazo dentro del calendario electoral feneció el día 23, ¿no es cierto? Es decir, hasta el 23 se podía hacer elecciones internas. Entre el día 24 y el día de hoy, 2 de septiembre, es el plazo para que los candidatos seleccionados en esos procesos democráticos internos puedan hacer esta aceptación ante un funcionario del Consejo Electoral de su nominación por parte de la organización política. Entonces, en eso estamos claros, Mi punto es, ¿qué pasa si eso no ocurre hasta hoy a las 23:59? La organización política puede inscribir a quien quiera dentro del proceso de inscripción ya a partir del día 18, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá que hacer el Consejo Electoral? Verificar si se cumplió con los requisitos para la inscripción. En este caso, si es que no se cumplió el requisito de democracia interna, de haber sido designado por democracia interna, el Consejo Electoral va a no admitir o a inadmitir la candidatura. A partir de eso, o a partir de la nominación de esa inadmisión de la candidatura, la organización política tiene 48 horas para reemplazar. Y el reglamento del Consejo Electoral es absolutamente literal, textual, al decir que en este caso no se requerirá de procesos de designación mediante democracia interna.
Es decir, no se necesita para cuando el caso de que un candidato por alguna razón no puede ser candidato, puede ser reemplazado en 48 horas sin necesidad de un proceso de designación de democracia interna de la organización. De acuerdo, de acuerdo. A mí me parece que el 104 del Código de Democracia es absolutamente claro y prevé lo que usted está diciendo. Pero yo le pregunto, Omar, ¿por qué correr un riesgo innecesario? Creo yo que es un riesgo innecesario. Pachacutic el día de ayer registró a su nueva precandidata a la vicepresidencia, que es Mirna Cedeño. O sea, decidieron no esperar. ¿Por qué esperar? ¿Por qué correr un riesgo? ¿Por qué mejor hoy no registrar otra postulante u otro postulante a la vicepresidencia? A ver, ¿cuál es el riesgo que se correría al reemplazar, digamos, en este caso, a quien fue designado en el proceso democrático interno? El riesgo que se corre es que la persona que reemplace se considere que no cumplió con el requisito de democracia interna para su designación y sea descalificado una vez que se inscriba la candidatura. Ese sería el riesgo real que tendría quien reemplace, en este caso, a un candidato que por no haber sido aceptado su presentación, como es el caso de Rafael Correa, el reemplazo correría el riesgo de ser descalificado por no cumplir el proceso de democracia interna. A ver, el problema de esto, Fabricio, es que si usted incluso revisa, porque uno tiene que fijarse hasta en la forma en la que se hacen las cosas. Exacto. Si usted revisa el reglamento de democracia interna, el que emitieron primero y luego la reforma, ¿no es cierto? Porque hay dos reglamentos de democracia interna emitidos para este proceso. El primero, ¿no es cierto?, donde se incluye una línea, pues que además es una línea, donde dice la aceptación de la candidatura tiene que ser personal, personalísima y es indelegable y de tales. Es una línea además separada en el texto. Y luego se hace una reforma para permitir supuestamente que estos procesos se los pueda hacer vía telemática por efectos de la pandemia, es decir, que pueda hacerse todo el proceso de designación a través de un mecanismo como el que estamos utilizando ahora para la entrevista, ¿no es cierto? A través del Zoom o de alguna otra plataforma informática que permita que haya una participación de quienes tienen que tomar la decisión. Se hace esta reforma y en esta reforma que permite que todo se haga vía telemática se incluye una disposición transitoria, Fabricio. Disposición transitoria que dice que para esta elección y para el caso de esta elección por la pandemia, los candidatos tendrán que acercarse a los organismos electorales de manera personal, personalísima, a aceptar la designación de su organización política. No se prevé, mi hija me corregía el otro día y decía, no se dice prevé. No, prevé. No una se sola prevé. Una sola E. Exactamente. No se prevé que lo que pueda pasar en situaciones que podrían darse entre la designación de la organización política y la inscripción de candidaturas que pueden impedir que alguien pueda participar dentro del proceso electoral. Es decir, el hecho de haber generado una norma absolutamente discrecional, absolutamente dirigida para impedir la participación de un actor fundamentalmente, hace que existan estos vacíos y estas incongruencias dentro de la norma que ampara estos procesos de democracia interna. Ahora, Omar, es inevitable hacerle esta pregunta y hacerle esta reflexión, porque yo coincido con lo que usted está diciendo. Es más, en mi comentario, yo he lamentado el hecho que desgraciadamente cada vez que hay un poder político, ese poder político adapta las normas constitucionales, legales, reglamentarias a su conveniencia y para favorecer a partidarios o afectar a detractores. Así ha sido la historia de los 41 años de vida democrática del país. El tema es, si bien es cierto usted ya no era presidente del Consejo Nacional Electoral, era Domingo Paredes. Pero el 28 de septiembre del 2012 aprueban un reglamento de democracia interna donde ponen justamente este requisito del trámite personalísimo en el artículo 9 de ese instrumento que dice la aceptación de la candidatura es un acto público, expreso, indelegable y personalísimo. Y la historia de ese año da cuenta que ese reglamento lo aprobaron así para impedir que Abdalá Bucaram sea candidato. O sea, guardando las distancias, ¿verdad? No pretendo comparar personajes ni mucho menos, pero sí establecer escenarios. Y viene a ser lo mismo, porque hoy se está utilizando instrumentos similares y este mismo para afectar otra candidatura. A ver, Fabricio, me voy a referir a esta entrevista. ¿Estoy o no estoy compareciendo a esta entrevista de manera personalísima? Lo está haciendo, pero no está presente aquí. ¿Por qué vía? Vía telemática.
Entonces, ¿estoy presente? Sí, sí estoy presente. No estoy físicamente en su sede por la pandemia, ¿no es cierto? Pero estoy acudiendo personalísimamente a su entrevista. Entonces, este concepto del personalísimo que les hacen, estiran, digamos así, la norma para efectos del impedimento, no tiene nada que ver. Fabricio, en el Ecuador uno se puede casar y divorciar con un poder. Puede hacer gestiones bancarias con un poder en representación de alguien. Puede hacer, prácticamente todo se puede hacer con un poder. Ha seguido juicios penales por vía telemática, ¿no es cierto? Con la comparecencia, que además se supone que eso sí es personal, presencial y de tales, con la comparecencia de los acusados, de los defensores, por vía telemática. ¿Por qué la inscripción de candidatura, la aceptación ante una organización política de una candidatura tiene que ser tan compleja y tan difícil? Es decir, es evidente hacia dónde se está dirigiendo. Pero ¿sabe por qué pasa eso? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque la norma lamentablemente no es clara, porque la norma se le adapta al momento político, Omar. Usted va a coincidir conmigo en eso. Lamentablemente es así. A ver, Fabricio, estoy de acuerdo con usted. Y el problema es que en el Ecuador nos hemos dedicado a justificar lo injustificable a través de decir, esto ya pasó. Exactamente. Y yo también soy de los que piensa que 2 errores no hacen un acierto. Yo pienso eso. 2 errores no hacen un acierto. Pero es el Ecuador que tenemos y es la clase política que tenemos, Omar. Bueno, pero es que eso es lo que hay que corregir, Fabricio. Sí, o sea, sin duda. Si es que además como ciudadanía, como actores de opinión, como conocedores de los temas, aceptamos con normalidad este tipo de cosas, van a seguir sucediendo siempre. Y entonces mañana, si es que de la autoridad electoral o de que alguien no es del afecto de ellos, van a cambiar la norma para efectos de aplicar una sanción, aplicar una restricción o aplicar una prohibición con el único y exclusivo afán de impedir que esa persona pueda participar o pueda ejercer sus derechos. Vea, yo estoy, Omar, totalmente de acuerdo con su visión. Yo la he expresado públicamente. Es lamentable que esto esté ocurriendo, pero bueno, es lo que está pasando, está ocurriendo. Y ayer resulta que no le permitieron al economista Correa registrar de modo telemático su aceptación. Está claro que a Correa no le van a permitir ser candidato, más allá de que no tiene impedimento en este momento, porque la sentencia penal condenatoria no está ejecutoriada, la del caso Sobornos, porque no ha perdido sus derechos políticos y no ha perdido sus derechos constitucionales de participación, pero está claro que por la aplicación de un reglamento, la interpretación de un reglamento, no le van a participar. El punto es, ¿qué les queda hacer? ¿Qué van a hacer o qué deberían hacer? Porque yo le vuelvo a plantear, y yo sí quisiera una respuesta un poco más puntual sobre esto. Si hoy no registran a un candidato o precandidato a la vicepresidencia, ¿no están corriendo un riesgo innecesario, Omar? A ver, Fabricio, ¿qué le diría yo? Bajo la previsión de que la amenaza, además, que estuvo latente permanentemente, porque además fue evidente que este reglamento fue modificado para efectos de justamente generar este elemento de presentación personal, personalísima, ¿no es cierto? En efecto, o sea, todo el proceso se ha corrido, digamos, de algún tipo de riesgo, algún nivel de riesgo, al haber continuado con la intención de la presentación de esa candidatura. Eso creo que está claro. Ahora, evidentemente, ahí hay una intención de ejercer un derecho por parte de un actor, de un ciudadano, como usted decía, con todos sus derechos absolutamente intactos para efectos de la elección y esta intención de bloqueo del Consejo Electoral. ¿Qué van a hacer? Fabricio, yo no puedo contestar, no conozco, no sé cuál es la decisión, cómo van a actuar, qué es lo que tienen planificado hacer. Mal podría yo decirlo porque, insisto, no conozco cuál es la idea que tienen y qué es lo que van a hacer. Ahora, ¿qué es lo que sí puede suceder? Es que se insista en la inscripción hasta llegar al Consejo Electoral en el periodo de inscripción de candidaturas y en ese momento el Consejo Electoral verifique el cumplimiento de requisitos. El reglamento de inscripción de candidaturas es absolutamente claro. El no cumplimiento del proceso de selección mediante primarias es un impedimento para participar. Y el Consejo Electoral interprete que la no presentación personalísima de la postulación o la aceptación de la precandidatura es un incumplimiento de este requisito y descalifique esa candidatura.
en este plano, Fabricio, estamos especulando, porque quien debería responder a esta pregunta es el son, CNE. uno, la organización política, dos, el CNE. Así es. ¿Qué es lo que pasa en este caso en particular? Que evidentemente en las normas reglamentarias no está previsto, en las normas legales no está previsto, y aquí hay otro detalle, Fabricio, o sea, entendamos que hay una jerarquía normativa que marca la Constitución, y en este caso la discusión sobre si ese reglamento puede o no ser aplicado, independientemente de que haya habido algo parecido en el pasado o que en el futuro pueda haber algo parecido, la discusión sobre la jerarquía normativa está aquí absolutamente latente. Cuando un reglamento establece un procedimiento que no está previsto dentro de la ley y que deriva en un impedimento. Y dentro de la norma de la Constitución, todo lo que son prohibiciones, sanciones y de tales debe estar a nivel de la Constitución o la ley, no a nivel de un reglamento. Correcto. Entonces, aquí hay un atropello total a toda la norma constitucional, a la jerarquía normativa, a los principios más elementales del derecho y del derecho público. Eso hay. Y que esto haya pasado antes o no tiene ninguna justificación ni ninguna razón de ser que se justifique en función de un error cometido en el pasado. Como decía usted, Fabricio, 2 errores no hacen un acierto, son 2 errores, y la redundancia además hace que sea todavía peor y más grave. Así termina siendo. Omar, gracias por el tiempo y por la gentileza. Veamos qué pasa el día de hoy y veamos qué pasa en las siguientes semanas. Muy amable, Omar. Un placer, Fabricio. Buen día. Gracias. Omar Simón Campaña, ahí tienen ustedes para el debate público, expresidente del Consejo Nacional Electoral. ¿Qué es lo que yo entiendo que va a ocurrir? Es que me parece, si hoy no registran otro candidato a la vicepresidencia, creo yo que van a esperar el momento mismo de la inscripción propiamente dicha, que será entre el 18 de septiembre y el 7 de octubre. Insisto, yo sostengo, es apenas una opinión, es un riesgo innecesario, pero bueno, me queda al menos a mí flotando la duda sobre si eso podría ocurrir. Con el pasar de los días irá clarificando el panorama. 7:46 en la primera hora.